El tema de hoy es vida plena y abundante por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren una vida plena y abundante? Una vida plena es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, que nosotros disfrutemos. El Señor no quiere que nosotros vivamos vidas de derrota. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas de victoria. Esa vida plena, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles acerca de algunos símbolos del Espíritu Santo que nos muestran su obra poderosa. Nos muestran también su carácter, nos muestran su personalidad, nos muestran el poder de la obra del Espíritu Santo. Y el primer símbolo con el que quiero comenzar es el agua. Así que de la misma manera que el agua es indispensable para la vida humana, lo es también el Espíritu Santo, representado a través del agua, simbolizado con el agua, para la vida de todo creyente. Así que si un creyente no tiene la llenura del Espíritu Santo, mira que nosotros necesitamos estar bebiendo agua, ¿cierto? Y más en este tiempo de verano y de calor, uno se deshidrata y necesita estar bebiendo agua, ¿cierto? Entonces, es la manera como podemos mantenernos bien hidratados, vitalizados, pero cuando hace falta el agua, entonces es terrible, ¿cierto? Viene toda una molestia, viene todo un desespero, hasta que viene la muerte por sed en una persona. El agua es tan vital, es tan importante para todo ser viviente, que lo es así como el Espíritu Santo lo es para el creyente. Así que si un creyente no está bebiendo continuamente de la fuente de su presencia, entonces se va a deshidratar espiritualmente y entonces no va a tener la vitalidad y puede morir espiritualmente. Por eso todo creyente necesita continuamente estar tomando de la fuente. En Juan capítulo 4, el verso 13 y 14, dice la palabra: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Es un manantial. Todo creyente que busca a Dios, que tiene al Espíritu Santo, que le busca cada día, es una persona que tiene dentro un manantial de su presencia, de su gloria. Entonces, el agua es indispensable para la limpieza también del cuerpo. La ausencia del agua para la limpieza se constituye en la proliferación de bacterias que producen enfermedades y una apariencia sucia y desagradable. Pues así es también el Espíritu Santo, no solo para la vida, la vitalidad, sino para mantenernos puros, para mantenernos limpios. Cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo porque le buscamos en oración, porque somos obedientes, entonces nos vamos a mantener limpios. Mira que los pastores acostumbran los pastores cuando están por allá y en los tiempos bíblicos y cuando están cuidando las ovejas, las ungen con aceite, les untan aceite, el aceite para evitar que las moscas, los insectos molesten a las ovejas. Hay unas moscas que están molestando continuamente las ovejas en la nariz y que se meten por la nariz, que ponen esos huevos y se vuelven unos gusanos que se van al cerebro de las ovejas y las enloquecen, ¿sí? Entonces los pastores lo que hacen es que las ungen con aceite para evitar que estos insectos las molesten. Y es lo mismo lo que sucede. Estoy hablando también de que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es ese aceite. Recuerden que el Espíritu Santo también es simbolizado a través del aceite, que evita que los demonios, que el pecado, que las cosas malas nos atormenten, se acerquen a nosotros, porque está esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces,
Es la manera como nosotros podemos mantenernos puros, limpios. Un creyente que no tiene el poder del Espíritu Santo fácilmente cae ante la tentación. Y es el cristiano que dice, uy, no, yo no puedo aguantar la tentación. Yo recuerdo una vez que un señor que iba a la iglesia, yo era niño y asistía a la iglesia donde yo me congregaba. Y ese señor estaba trabajando y salió la esposa del dueño de la obra, y entonces este hombre la ve y dice, uy, no, yo por esa peco y después me arrepiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un cristiano, una persona que no tiene la presencia del Espíritu Santo, es un cristiano que está buscando cómo pecar, está buscando la ocasión, ¿cierto? Y fácilmente puede caer en la tentación ese cristiano. Por eso necesitamos la unción. Y aquí hablo de paso del aceite, porque es otro símbolo del Espíritu Santo, porque estoy hablando acerca del agua como símbolo del Espíritu Santo. Si un creyente no ora, no le busca como debe buscarle, es un cristiano al que se le acercarán las moscas, los espíritus demoníacos, y causarán muchas cosas. Yo estaba anoche, fuimos invitados a una congregación y prediqué la palabra allí. Mi esposa ministró la alabanza y el pastor de la iglesia comentó algo sobre lo que está comentando en estos días, comentó la gente todo el tiempo de una mujer que se suicidó con su hijo, y él hizo el comentario y él dice, y leí que ella fue a una iglesia cristiana, había ido a una iglesia cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente puede ir a una iglesia cristiana, pero no busca al Señor, no se aferra a Él, y entonces esa persona no puede llevar una vida de victoria. Se acercarán los demonios para enloquecer, porque cuando una persona toma una decisión de estas es porque los demonios han nublado tanto la mente de confusión, de miedo, de ansiedad, de temor, la mente de una persona, hasta que la lleva a cometer tremendas locuras como esta. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo y que le busca en el momento de la crisis más terrible, no importa cuál sea la situación más difícil que se esté viviendo, esa persona se aferrará a Dios y verá un milagro, y la situación difícil será una oportunidad para ver los milagros y la mano de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Dice la palabra de Dios acerca en Tito capítulo 3, el verso 5, acerca de cómo el Espíritu Santo también nos lleva a mantener una vida pura. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Dice que nos lavó, quitando nuestros pecados. Dice que nos dio nuevo nacimiento y que nos dio vida por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos ha dado el Señor. La Biblia dice en Génesis capítulo 21, el verso 15, que cuando Agar, la sierva de Sara, fue despedida, anduvo por el desierto y se le acabó el agua en el desierto. Se perdió en el desierto, estaba errante dando vueltas, se le agotó el agua que llevaba en su odre y iba con su niño, con su hijo. Y dice el verso 15 que cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho en la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Mira la situación desesperante en que se encontraba Agar. Sí, aún ella dice: no importa si yo muero, pero no soporto ver sufrir a mi hijo, no soportaría ver a mi hijo morir. Entonces lo que la mujer hace en medio de su desesperación es tomar al joven, dejarlo debajo de un arbusto, irse a un lugar, taparse el rostro, llorar y decir: yo no puedo, yo no quiero ver morir a mi hijo. Pero mira lo que dice el verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Dios estaba con el muchacho. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es el agua para la vida del cristiano en las circunstancias más difíciles.
Eso es el Espíritu Santo como agua, ¿cierto? Es que en las situaciones más desesperantes, ahí está la fuente, amén, de la cual nosotros podemos beber. Cuando en tu desesperación no sepas qué hacer y sientes que tu alma se muere de sed, recuerda que hay una fuente de agua. Solo pídele al Señor: Señor, abre mis ojos para ver la fuente de la bendición, donde yo voy a beber, voy a saciar esta sed que tengo, este sufrimiento, esta situación, por esta adversidad que estoy viviendo en mi familia, con mis hijos, en mi economía, en mi situación de salud. Y ahí podemos nosotros beber del agua, disfrutar de esa agua del Señor y tener paz. Amén. Eso representa el agua. Cuando piensas que tus hijos van a perecer, como Agar lloras, recuerda que Él cuidará de tus hijos. No estés desesperada, no estés desesperado, no estés angustiada, angustiado, porque tú que oras, padre y madre, por tus hijos, Dios los cuidará. Amén. El Señor los cuidará. Dios en su misericordia, Dios obrará de tal manera que ellos conozcan al Señor y sientan el vacío y la necesidad de Dios y le busquen. Amén. Entonces la fuente del Espíritu es el agua que saciará nuestros anhelos más grandes. Hay tecnologías que están desarrollando en el mundo los científicos para extraer agua y retenerla. En días pasados estuve leyendo de varias tecnologías desde diferentes campos que están desarrollando para poder recuperar agua pura, agua limpia. Y una de esas es una caja que tiene la capacidad de extraer el agua del aire en el desierto. Uno de los expertos dice que aprendió a valorar el agua porque él vivió y se crió, se crió en un desierto. Entonces él aprendió lo que es la importancia y lo valioso del agua. Entonces él está desarrollando una tecnología. Y es una caja con, eso tiene toda una fórmula química, física, y entonces ponen esa caja, abren la tapa en los desiertos y entonces atrapa la humedad del aire. Y están estudiando porque hay muchos lugares en el mundo donde la gente sufre por falta de agua. Entonces estas tecnologías lo están haciendo para tomar el agua del aire, y es poderoso lo que se puede hacer. Hay mucha agua en el aire. Dicen que como uno de los lagos más grandes de Estados Unidos, o sea, muchísima agua está en el aire, y hay tecnologías que la pueden capturar y la pueden retener para que el ser humano la pueda disfrutar. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios está buscando personas que puedan ser instrumentos para retener el agua de su espíritu, retenerla, tenerla y llevarla a la gente que está muriendo de sed. ¿Sí? ¿Cuánta gente está intentando suicidarse? Mira, aquí en Villavicencio nada más, cuántas personas allá en la azotea, en esos puentes arriba en la vía Bogotá, van. En estos días pasados escuché de varios jóvenes que se lanzaron de allá. Cuánta gente está muriendo desesperada porque los demonios, las moscas están nublando su mente y les están llenando de tanta soledad, desesperación, que les están llevando a tomar estas decisiones tan terribles, ¿cierto? Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que puedan capturar, ¿cierto?, esa presencia de Dios en su vida, y que la puedan retener en su vida, y que puedan llevar esa agua de vida a otros. No solamente sea para nosotros y para nuestra familia, sino llevarla a otras personas que están muriendo de sed. ¿Cuántos dicen: yo soy, Señor, heme aquí, yo soy ese instrumento en tus manos? Díselo al Señor esta mañana y dile: Señor, obra a través de mí. Entonces Él es el agua de vida para los hijos de Dios, pero es un diluvio consumidor para el impío, para el rebelde, para el que no busca a Dios, para el que ha tenido la manifestación de la misericordia de Dios y no se quiere arrepentir. Llegará un día en que el diluvio vendrá. Ustedes han escuchado lo poderoso que es un tsunami, ¿cierto? Y esas olas tan fuertes, y cómo en tiempos en que está la gente, como dijo en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, en fiesta, en esas playas
playas donde va la gente más rica del mundo, donde la gente viaja a esos viajes de placer, y en medio de todo eso llega el tsunami y se lleva a muchísima gente, y mucha gente muere sin Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, como agua, es juicio para el impío, pero vida para el creyente. Amén. Entonces ahí es que nosotros tenemos que buscarle. Si le va a dar ese aplauso a Él, dale fuerte ese aplauso al Señor. Y en Génesis capítulo 26 encontramos a Isaac batallando con adversidades. ¿Qué dice Génesis 26? Para que lo leas en casa. Viene hambre en aquella tierra. Dice que la gente empezó a morirse de hambre, ¿cierto? Y Isaac piensa irse a Egipto. Y Egipto es símbolo del mundo, pero Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto, quédate en la tierra que yo te daré. Sí, y Isaac obedece al Señor, se queda en la tierra y siembra, y dice que Dios lo prospera abundantemente en tiempo de hambre, en tiempo de dificultad. Pero lo cierto es que Isaac estaba pasando por situaciones de adversidad. Había envidia. Sus vecinos, cuando él prosperó, los vecinos le expulsaron porque le tuvieron envidia, lo expulsaron del lugar donde vivía. Pero cuando encuentran agua después de toda esta adversidad, entonces cavan en el desierto y abren un pozo. Dice que Isaac llama a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Lo que representa el agua como el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? No importa que enfrentemos adversidades, tiempos difíciles de amenaza, como el que enfrentó Isaac, con el hambre, con la oposición, con toda aquella situación difícil que vino sobre la tierra. Podemos enfrentar situaciones de amenazas en cuanto al sustento y en la provisión para nuestra familia, ¿cierto? Cuando se amenaza de que le saquen del trabajo, ¿cierto? Cuando su negocio, su empresa está bajo amenaza, no sé, situaciones, ¿cierto?, que amenazan el futuro. Y eso le pasó a Isaac. O puede ser que nos tengan envidia o que nos rechacen por causa de Cristo, por causa de hacer lo correcto o el bien, ¿cierto? El enemigo nos puede presentar batalla, como se la presentó a Isaac, pero cuando cavamos y ahondamos a través de la oración y la perseverancia en la palabra, podemos exclamar como Isaac: Rehobot, el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en la tierra. Amén. Porque encontramos los pozos de agua, de vida y de bendición. El agua, entonces, desde aquí es vital. ¿Para qué? Para prosperar, no solo para la vida. Entonces, desde este punto de vista, el agua no solo para vivir, sino que si tú quieres prosperar, tú necesitas encontrar el pozo, la fuente de la presencia del Espíritu Santo cada día que vas a orar. Cada vez que vas a la palabra, tú estás bebiendo, no puedes descuidarlo. El enemigo te va a poner sueño, pereza, desaliento de venir a la iglesia. Uy, si es ayunar, sí que peor, ¿cierto? Dolor de cabeza, ardor de estómago, desaliento. No, mejor dicho, se vienen todos los males en uno solo, ¿cierto? Orar o buscar a Dios, el enemigo va a presentar esa batalla, pero si tú logras romper esos muros de opresión, si tú logras vencer esa pereza, esa apatía, si tú logras derribar esos muros, vas a entrar. El primer día que estuvimos acá en la semana de consagración, y algunos días al principio sentimos el ambiente un poco pesado, un poco tenso, y en la primera noche, pero las personas, yo vi las personas que estuvieron viniendo seguido, yo vi algo especial en sus vidas, ¿cierto? Por ejemplo, Tatiana, ¿sí? Dice que quería tener una manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tocó su vida, y ella me dice y nos contaba aquí en testimonio: pastor, es algo tan especial sentir la presencia del Espíritu Santo, es un gozo, es una libertad, es algo que no se puede expresar con palabras. Y también Virgelina, una de nuestras servidoras acá en la iglesia, dice, contó el testimonio, dice: pastor,
Tenían que hacerme un trasplante de cadera, pero muy difícil porque tenían que comprarse en Estados Unidos. Todo eso es muy costoso. Y ella dice, yo por eso a veces no he podido venir a la iglesia, se me dificulta para caminar. Pero luego vino el Espíritu Santo una mañana aquí en el ayuno y ella empezó a correr. Y dice, pastor, yo no podía correr, yo no puedo correr por esa situación, pero salí a correr y aquí la vimos nosotros corriendo. Y aparte, cuando vino la presencia del Espíritu Santo, ella se cayó al suelo, y una persona con los huesos así no puede golpearse, ¿cierto? Y ella dice, el gozo que yo experimenté es la presencia de Dios, amén. Y Alba, también ayer al estar en el ayuno, su niña enferma, ¿desde cuándo estaba enferma? Desde hace 8 días, y dice ella que le repite la enfermedad frecuentemente, le molesta, pero dice que la niña le dijo, mamá, dígale al pastor que ore por mí, yo tengo fe que el Señor me va a sanar. Y ella me escribió, me dijo, pastor, Dios hizo esa obra, y la fe de la niña, y recibió sanidad, y hoy está acá sirviendo allá en la parte de medios. Gloria a Dios. Dios ha hablado a través de sueños. Me contaba mi esposa que una persona que nos visita hoy, que no había venido aquí a la iglesia, viene por primera vez, viene hoy. ¿Sí? Conoces la iglesia, dice, y le dijo, yo ya vi esta iglesia, yo ya la conocía, pero era una iglesia muy grande, con puertas por todas partes. Gloria a Dios, amén. Y ella no conocía la iglesia. Y Ver ha tenido unos sueños, dice que tuvo un sueño que no entendía, y le dijo, Señor, hoy en el ayuno, háblame, Señor, ¿qué significa esto? Y dice que vino, y el Espíritu Santo a través de la palabra le confirmó y le dio la revelación del sueño y la claridad. Esta semana ha sido una semana de bendición. Hay testimonios y experiencias con Dios, y Dios ha hablado porque Dios trae algo nuevo para este lugar, amén, para su gloria, amén. Valentina también, la hermana de la niña por la que oramos, también tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. La hermana de la niña por la que les cuento que tenía fe para ser sanada, una experiencia también especial con el Espíritu Santo. Y hay otras personas que vinieron, que no me han contado, pero que uno ve que Dios está bendiciendo sus vidas. Así que esta mañana dile, Señor, yo no me voy a ir de este lugar sin tu presencia y sin tu bendición. Yo quiero también ese milagro. ¿Cuántos quieren esa bendición esta mañana sobre sus vidas? Amén. Entonces, mira, es el agua, el Espíritu Santo como agua. Fue junto a la fuente de agua que el siervo de Abraham encontró la esposa para Isaac. ¿Recuerdan? Fue junto a la fuente. ¿Sabes dónde un hombre cristiano, una mujer cristiana encontrará el cónyuge y la persona adecuada? Junto a la fuente, amén, a las aguas de la presencia del Espíritu. Dice que el siervo de Abraham fue y estaba ahí en la fuente esperando que las mujeres, las jovencitas, las doncellas que venían a sacar el agua del pozo, y viene una de esas es la que el Señor tenía escogida para el soltero más como codiciado del tiempo, rico, lleno de mucho dinero y aparte temeroso de Dios y fiel. ¿Dónde encuentran un soltero así? Pues esa mujer lo encontró porque iba a la fuente. Y también estando el siervo de Abraham en la fuente fue donde encontró la mujer adecuada para Isaac, amén. ¿Dónde es? Junto a la fuente, a la presencia, junto a las aguas del Espíritu, es donde nosotros encontramos todo lo que anhelamos, todo lo que necesitamos, es en su presencia. Y fue junto a la fuente de agua también, junto al pozo, donde Moisés encontró a Séfora, su esposa. ¿Sí recuerdan? Que fue allá en el desierto y vienen ellas a sacar el agua y los pastores no las dejaron, y entonces Moisés las
las defendió y sacó agua para ellas, para las ovejas. Y entonces cuando las mujeres van a la casa y el papá les dice, uy, pero llegaron más temprano de lo acostumbrado, ella le cuenta, no, es que un varón así nos defendió y nos ayudó a sacar el agua. Y el hombre dijo, tráiganlo, ¿por qué no lo trajeron? Y llevaron a Moisés, y Moisés vivió allí, y allí estaba su esposa. Es junto a la fuente, amén, donde encontraremos nosotros satisfacción para los anhelos de nuestra alma. Elías fue sustentado también con agua cuando estaba deprimido. Les compartí una noche que el Espíritu Santo, el jueves, ¿cierto?, que hubo una presencia especial del Espíritu Santo aquí en la reunión. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 4 y 6, dice que luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto Elías, y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Estaba deprimido. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol, y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Y Elías miró a su alrededor, y cerca de su cabeza había un poco de pan, que representa la palabra rema, la palabra de Dios, con la cual nosotros vamos a vencer la depresión, amén, la ansiedad. Pero no solo pan. Dice que había pan horneado sobre unas piedras calientes y un jarro de agua. Así comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el agua es el agua del Espíritu Santo, la que saciará nuestra alma, amén, y nos librará de cualquier depresión, de cualquier ansiedad, en cualquier situación difícil, y nos levantará, amén. También el Espíritu Santo, y para terminar, hablo del Espíritu Santo como vino. El Espíritu Santo es representado en la Biblia también con el vino. El vino en ese tiempo era la bebida principal para la sed. El jugo de uva cultivaban las uvas y las exprimían en el lagar y sacaban todo ese jugo de uva y lo echaban en vasijas de cuero llamadas odres, ¿sí? Y allí almacenaban todo eso y entonces ahí tenían el vino con el que era la sobremesa, era lo que tomaban para la sed, era la bebida predilecta, ¿sí? Entonces en la Biblia el vino es presentado como alegría, como fiesta, como deleite. No podía faltar el vino en la fiesta. Y el vino, como símbolo del Espíritu Santo, nos lleva a centrar la atención en la motivación, en el entusiasmo espiritual y el gozo por la presencia interna del Espíritu Santo. Es algo así. Algunos de los observadores en el día de Pentecostés dice que oyeron cómo la gente hablaba en lenguas y cómo la experiencia que la gente tenía con el Espíritu Santo era parecida a estar borrachos. Cuando una persona está bajo el efecto del licor, se desinhibe, ¿cierto? Se va la timidez. Por eso muchos, para declarársele a una mujer, van y toman, porque se sienten valientes y se sienten los chachos, ¿cierto? Para ir a hablar con la mujer y conquistarla. Y bajo el efecto del alcohol, las personas se desinhiben, se va la timidez, se van los temores, se siente fuerte, se siente el más hermoso, la más hermosa, el que mejor baila, se sube a la mesa a bailar, ¿cierto? Hace el show, todo porque se siente, mejor dicho, lo máximo. Es una euforia que produce el licor. Pero mira, el Espíritu de Dios en la vida de una persona produce el gozo en que una persona se puede desinhibir de sus temores, de sus miedos, para hacer cosas poderosas en Dios, para expresar el gozo y la alegría de Dios. Por eso la palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Espíritu Santo es representado a través del vino. La Nueva Traducción Viviente dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En Juan capítulo 12 el Señor convierte el agua en vino. Es trágico para un matrimonio que se les acabe el vino o que nunca lo hayan tenido. O sea, es algo trágico. Si en un matrimonio no está el vino del Espíritu Santo, ese matrimonio
no va a cumplir el propósito de Dios, no va a disfrutar del gozo del Señor y de las bendiciones de Dios. No se puede acabar el vino en el matrimonio, ¿sí? Entonces, esto, si se acaba el vino, se echaba a perder la celebración. La falta de presencia del Espíritu Santo es un desastre en la vida de una persona, en el matrimonio, en cualquier área. Entonces, tenemos el agua ahora como los beneficios del vino. Les estaba hablando del Espíritu Santo como agua, ¿cierto? Y recuerdan que el Señor tomó del agua, dice, llenen esas tinajas de agua, y las convirtió ¿en qué? En vino. Entonces, ahora que el agua cumple su función, el Espíritu Santo como agua, ahora pasa al vino para cumplir otras funciones que el agua no puede cumplir. Y entonces el Señor transforma esas tinajas de agua en vino y lo da, y dicen que era el mejor vino. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una botella del mejor vino? ¿Cuánto puede costar una botella del mejor vino? A ver, ¿quién me da una? ¿Cuánto? ¿120,000? ¿Qué más? Vea, puede costar, yo he escuchado que hay botellas de vino que cuestan más de 70 millones de pesos. ¿Sí? Porque es un vino añejo, o sea, de no sé qué, entre más añejo, más tiempo, y unos vinos especiales, y los ricos archimillonarios o millonarios invierten por tener el placer de una botella de esas. Entonces, y mira lo que pasó acá. Aquí cuando el Señor transforma el agua en vino, el mejor vino, no era solo una botella. ¿Cuántas tinajas? Como 7 tinajas, no recuerdo, todas esas tinajas llenas de vino, el mejor vino, y la fiesta sigue, la alegría, porque Jesús estaba en la fiesta. Yo le digo, si Jesús no está en la fiesta de su vida, no vas a tener el vino, no vas a tener el mejor vino. Tú necesitas invitar a Jesús a la fiesta de tu vida. Tú necesitas que Jesús sea el invitado de honor en tu hogar, en tu familia. Amén. El invitado de honor. El Señor dice en Mateo capítulo 11, el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí yo os haré descansar. Llevad mi carga, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Es a través de la presencia del Espíritu Santo que nosotros tenemos descanso, paz interior, gozo, ganas de vivir, y contrarrestamos cualquier estrés, cualquier ansiedad, cualquier situación difícil. En el momento difícil de Glorita en su enfermedad, fue cuando ella vio y dijo, estoy viendo los jardines, ¿de qué? Del Señor. En medio de su enfermedad, abrió sus ojitos solo para decir, estoy viendo los jardines del Señor. Sabes que en los momentos difíciles la gente le teme a la muerte, pero cuando muere un hijo de Dios, una persona que tiene el Espíritu Santo, no va a haber demonios ni cosas feas y horribles, ni va a morir desesperado como muere el impío, que mira a los demonios que vienen a llevarse su alma. Muere con paz y muere viendo la gloria de Dios en su vida. Amén. Eso es para aquel que ha invitado a Jesús, y Jesús es el invitado de honor en su casa, en su hogar, en su familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así que la embriaguez con vino hace olvidar las penas. Así tu obediencia al Espíritu Santo hará que puedas dejar atrás tu pasado. Dice Job capítulo 11 verso 16 al 18, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Eso dice la palabra de Dios. Está buscando los odres en los cuales depositar su vino nuevo. ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí, yo quiero ser ese odre? Ese odre. ¿Cuántos dicen, Señor, aquí estoy?
Dice la palabra en Lucas 5:37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Así que necesita el Señor odres nuevos, que renueven su mente, que quiten lo que estorba, para que el vino nuevo esta mañana venga sobre su vida. ¿Cuántos van a recibir hoy ese vino nuevo? Póngase de pie, levante sus manos y dile: Señor, aquí estoy, yo soy ese odre. Levante sus manos, cierre sus ojos y empiece a adorar al Señor y dile: Señor, yo no puedo vivir sin tu presencia. Tal vez como Agar, Señor, yo estoy llorando desesperada, desesperado por mi situación, desesperado por esa situación financiera.